¿Crees que has hecho el trabajo de la sombra porque escribiste en un diario sobre tu infancia rota o porque lloraste en una sesión de terapia? ¿Crees que enfrentaste tu oscuridad porque aprendiste a hablar bonito sobre tus heridas? Pero, ¿y si todo eso solo fue otra máscara? La mayoría de las personas que dicen estar integrando su sombra no están sanando nada. Están fortaleciendo su ego con un nuevo lenguaje espiritual. Han cambiado la corbata por un mantra, el juicio por una frase motivacional y se autodenominan conscientes mientras siguen huyendo del mismo abismo interior. Lo que Jung descubrió, y casi nadie tiene el valor de mirar, es que el verdadero trabajo de la sombra no te hace sentir en paz, te desgarra, destruye la imagen que habías construido de ti mismo, te obliga a reconocer que no eres tan bueno, tan sabio, ni tan puro como fingías ser, y en ese reconocimiento brutal comienza la verdadera transformación. Afuera, pareces calmado, publicas frases sobre amor propio, meditas, hablas de límites sanos, pero adentro hay una guerra silenciosa. Una parte de ti susurra, no lo has hecho de verdad. ¿La escuchas? El verdadero trabajo de la sombra tiene una firma psicológica inconfundible. Te hace sentir peligroso. No porque quieras hacer daño, sino porque ya no te puedes mentir, porque sabes lo que eres capaz de hacer cuando tu máscara se rompe. Y esa conciencia, cruda, desnuda, sin filtros, es lo más aterrador que puede experimentar el ego humano. Entonces dime, ¿cómo distinguir a quien realmente ha atravesado esa oscuridad de quien solo actúa su iluminación frente a las cámaras? ¿Cómo saber si alguien ha abrazado su sombra o simplemente aprendió a hablar de ella para parecer profundo? Las señales existen, son psicológicas, medibles, y una vez las veas, ya no podrás desverlas. Pero antes de revelarlas, necesito advertirte algo. Este conocimiento no te hará sentir cómodo, te arrancará cada excusa que usas para llamarte curado. Porque el trabajo de la sombra no es terapia de domingo, es autopsia del alma. Y si todavía crees que integrarla es publicar frases de Jung o escribir sobre tus emociones con un filtro dorado en redes, entonces no estás haciendo el trabajo. Estás maquillando tu oscuridad y llamándolo autoconocimiento. Así que te haré una pregunta que solo los valientes pueden responder con honestidad brutal. ¿Realmente has mirado tu sombra? ¿O solo la has iluminado lo suficiente como para seguir sintiéndote una buena persona? Porque el instante en que la veas sin máscara, sin poesía y sin excusas, tu vida dejará de ser un discurso y se convertirá en una confrontación. Y ahí, solo ahí, sabrás que el verdadero trabajo acaba de comenzar. La mayoría de las personas que dicen haber hecho trabajo de la sombra viven en una fantasía cuidadosamente construida. Han convertido el autoconocimiento en un personaje de redes sociales. Sonríen frente a una cámara hablando de heridas sanadas, mientras siguen repitiendo los mismos patrones, solo que ahora lo hacen con palabras más sofisticadas. Ya no dicen estoy roto, ahora dicen estoy en proceso. Ya no confiesan su dolor, lo estetizan, lo convierten en una narrativa de superación que esconde lo más temido por el ego, el hecho de que todavía están huyendo. Y aquí está la trampa: cuando crees que ya has hecho el trabajo, dejas de buscar. Te estancas en una identidad espiritual que parece evolución, pero en realidad es una jaula dorada. Una prisión donde el carcelero es tu propio ego vestido de gurú. El verdadero trabajo de la sombra no te hace sentir mejor, te hace sentir real. Y lo real, la mayoría de las veces, duele. Te enfrenta con tus deseos más inconfesables, tus celos más mezquinos, tus pensamientos más oscuros. Te arranca de la comodidad de culpar al otro y te deja frente a la única persona de la que nunca podrás escapar, tú mismo. La gente huye de esa verdad, prefiere seguir hablando de energía, de vibraciones, de karma, de positividad, porque esas palabras suenan limpias. La sombra, en cambio, es sucia, tiene olor a culpa, a rabia reprimida, a miedo no procesado, y nadie quiere oler su propio miedo. ¿Te das cuenta? Has pasado años puliendo tu imagen, curando tu lenguaje, aprendiendo a controlar tu tono para no parecer tóxico. Pero ¿qué pasa con la parte de ti que todavía quiere gritar, la que todavía odia, la que todavía envidia, la que todavía desea destruir lo que no puede poseer? ¿La has escuchado o la has enterrado bajo mantras y afirmaciones positivas? Carl Jung lo advirtió. Lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Cada cosa que reprimes vuelve disfrazada, en tus relaciones, en tus miedos, en tu ansiedad. Por eso hay personas que parecen repetir siempre el mismo tipo de historia. Cambian de pareja, de trabajo, de ciudad,
pero viven el mismo guión emocional, no porque el mundo esté en su contra, sino porque su sombra sigue dirigiendo la película desde detrás de la cámara. Y aquí viene lo verdaderamente incómodo. Si no integras tu sombra, la proyectas. Y todo lo que odias en los demás es una pista de lo que todavía no aceptas en ti. El narcisista que criticas, el manipulador que detestas, el cobarde que juzgas. Todos son espejos. ¿Puedes soportar esa idea? ¿Puedes aceptar que lo que más condenas en otros vive dentro de ti, esperando ser reconocido? El trabajo real no ocurre cuando escribes sobre tu trauma, sino cuando dejas de justificarlo, cuando dejas de romantizar tu dolor y comienzas a observarlo como un maestro brutal que no viene a consolarte, sino a desmantelarte. Ahí empieza la alquimia psicológica, cuando tu orgullo se disuelve y aparece la verdad desnuda. Y esa verdad no tiene filtros. No te dice, todo estará bien. Te dice, todo lo que no has querido sentir te está devorando. Y si no lo miras, te convertirá en aquello que más temes. Mira a tu alrededor. Vivimos en una era donde todos hablan de conciencia, pero casi nadie la practica. Hemos confundido la exposición con el autoconocimiento, la vulnerabilidad con la validación. Subimos videos llorando, no para sanar, sino para ser vistos, porque el ego encontró una nueva manera de sobrevivir, disfrazarse de iluminación. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Mientras más consciente dices ser, más difícil es reconocer tu propia inconsciencia. Tu ego se vuelve un maestro del camuflaje, te convence de que ya lo entiendes todo, cuando en 1900 realidad solo cambiaste la forma de esconderte. Entonces, la pregunta no es si hiciste trabajo de la sombra. La pregunta es, ¿cuánto de tu despertar sigue siendo una actuación? ¿Hasta qué punto tu espiritualidad es solo otra forma de evitarte? El verdadero peligro no es tu oscuridad. El verdadero peligro es creer que ya la conquistaste, porque en el instante en que crees haberla dominado, ella toma el control de nuevo, y lo hace sutilmente, en una crítica, en una mentira piadosa, en la necesidad de tener razón, en la arrogancia, de sentirte más consciente que los demás. El ego no teme la oscuridad, teme ser visto en la oscuridad. Por eso se disfraza de luz, de paz, de madurez emocional. Pero hay una pregunta que ningún maestro de autoestima quiere que te hagas. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar ser bueno y simplemente te permitieras ser completo? Porque mientras sigas obsesionado con parecer luz, seguirás siendo esclavo de tu sombra. Y Jung lo sabía, la integración no se logra rezando al cielo, sino descendiendo al infierno. No es una meditación guiada, es una autopsia emocional donde tú mismo sostienes el bisturí. Y aquí está el secreto que pocos soportan escuchar. Quien de verdad hace el trabajo de la sombra no se siente superior, ni especial, ni iluminado. Se siente más humano que nunca, más consciente de su capacidad para amar y también para destruir, más libre, porque ya no necesita esconderse detrás de ninguna versión idealizada de sí mismo. Y cuando llegas ahí, el mundo ya no te engaña. Ves la manipulación disfrazada de empatía, la debilidad camuflada de bondad, el miedo vendido como espiritualidad. Empiezas a ver el teatro psicológico en el que todos actúan para no sentirse vacíos. Y entiendes, con una mezcla de tristeza y lucidez, que casi nadie quiere despertar. Solo quieren soñar con que ya lo hicieron. Te han hecho creer que el trabajo de la sombra consiste en convertir tu oscuridad en luz, que sanar significa volverte más positivo, más amoroso, más tranquilo, pero esa idea, repetida hasta el cansancio por terapeutas de Instagram y gurús de frases color pastel, es una distorsión peligrosa, porque lo que realmente estás intentando hacer no es sanar, es perfeccionarte. Y la perfección es el disfraz más sofisticado del ego. El mito más grande del crecimiento personal es pensar que la meta es ser mejor persona. Jung nunca habló de eso. Él habló de ser una persona completa, y eso incluye todo lo que niegas, todo lo que te avergüenza, todo lo que juraste que nunca volverías a sentir. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Integrar tu envidia, tu deseo de control, tu placer en la venganza, tu fascinación por el poder, no justificarlo, reconocerlo, no glorificarlo, poseerlo, porque aquello que no posees te posee a ti. Piensa en cuántas veces te has dicho, yo no soy así, yo no soy mentiroso, yo no soy manipulador, yo no soy violento. Pero ¿qué pasaría si sí lo fueras? Solo que aprendiste a ocultarlo, con elegancia. ¿Qué pasaría si tu supuesta bondad no fuera más que miedo a perder aceptación? La mayoría no quiere sanar, quiere seguir sintiéndose bueno.
y ese deseo de bondad perpetua crea el autoengaño perfecto, una identidad moralmente intocable que usa la espiritualidad como escudo. Mientras tanto, la sombra, relegada al sótano de tu inconsciente, sigue respirando, esperando el momento exacto para salir. Y cuando sale, no pregunta si estás preparado. Por eso Jung decía que enfrentarse a la sombra es un acto de destrucción voluntaria. Implica demoler la casa psicológica en la que viviste toda tu vida y quedarte en medio de los escombros sin saber quién eres. ¿Sigues pensando que el trabajo de la sombra es bonito? La gran verdad que casi nadie acepta es que la integración no se siente como luz, se siente como muerte, muerte de la identidad, del personaje, de la máscara. Solo después de esa muerte, algo más profundo, más real, comienza a respirar. Pero nadie quiere morir. Queremos trascender sin sangrar, despertar sin perder, evolucionar sin sacrificio. Queremos una sombra domesticada, dócil, que obedezca nuestras intenciones positivas. Y la mente humana no funciona así. Lo que reprimes se deforma, lo que niegas se convierte en destino. Así que pregúntate, ¿cuánto de tu espiritualidad es, en realidad, miedo? Miedo a ser rechazado, miedo a descubrir que no eres tan especial como imaginabas, miedo a verte capaz de lo que siempre juzgaste en los demás. Ese miedo es el guardián de la puerta, y solo cuando lo atraviesas, cuando dejas de defender tu imagen, entras en el territorio del verdadero trabajo de la sombra. Ahí no hay medallas ni certificados, solo verdad, y la verdad es brutal. La gran idea que Jung dejó no era mística, era anatómica. La mente humana es un sistema en equilibrio entre luz y oscuridad. Si amputas la mitad para parecer puro, te vuelves un ser dividido, neurótico, obsesionado con controlar lo que intenta reprimir. Por eso tantas personas espirituales terminan hundidas en crisis que no entienden. Su inconsciente está cobrando la factura de años de represión elegante. El ego teme integrar su sombra porque eso significaría perder el poder de fingir. Y sin ese poder, ¿qué queda? Solo tú, sin etiquetas, sin narrativa, sin héroe ni villano. Solo la verdad cruda de tu humanidad. ¿Estás dispuesto a verla? ¿A descubrir que tu sombra no es enemiga, sino energía? Porque lo que Jung comprendió es que dentro de esa oscuridad hay una fuerza que, si la domas, se convierte en combustible para tu creatividad, tu sexualidad, tu propósito y tu libertad. La sombra no es basura que debes limpiar, es oro psicológico escondido bajo capas de vergüenza. El problema es que nadie te enseña a extraer ese oro. Nos enseñaron a temer la oscuridad, no a descifrarla. Por eso vivimos rodeados de personas que sonríen mientras se mueren por dentro. Gente que predica amor, pero vibra resentimiento. Que habla de conciencia, pero vive dormida. La integración no te vuelve santo, te vuelve auténtico. Y la autenticidad tiene un precio. Te quedas solo, porque la mayoría de las personas aún necesita su máscara para sobrevivir en la mentira colectiva. Pero la soledad del que se integra es distinta. Es libertad disfrazada de silencio. Así que rompe el mito. Deja de intentar purificarte. No estás aquí para ser perfecto, sino para ser real, para mirar de frente al monstruo que vive en ti y decirle, ya no te temo, te reconozco. Y cuando logres eso, cuando dejes de luchar contra tu oscuridad y la invites a caminar contigo, descubrirás que la sombra no era una condena, era tu camino de regreso a casa. Hay algo inquietante en las personas que han hecho el verdadero trabajo de la sombra. No se parecen a los gurús, no sonríen todo el tiempo, no usan palabras perfectas ni buscan ser entendidos. De hecho, su presencia incomoda, pero no porque sean hostiles, sino porque te hacen sentir visto, demasiado visto. Cuando alguien ha integrado su oscuridad, ya no necesita fingir. Y eso es precisamente lo que más aterra a los demás. No pueden manipularlos, no pueden impresionarlos, no pueden leerlos. Son personas que ya atravesaron su propio infierno y regresaron sin pedir permiso. No son luz, son equilibrio. Y ese equilibrio tiene una fuerza que el ego promedio no puede soportar. Estas son las 5 señales psicológicas, observables, medibles, inevitables, de que alguien ha hecho el verdadero trabajo de la sombra. Cada una destruye una ilusión social y revela una verdad profunda que separa a los integrados de los actores espirituales. ¿Estás listo para verte reflejado en cada una de ellas? Te advierto, después de esto, ya no podrás mirar a la gente igual. Primero, la muerte de la superioridad moral. Cuando alguien integra su sombra, pierde el placer secreto de sentirse mejor que los demás. Ya no puede decir, yo jamás haría eso, sin sentir un estremecimiento de hipocresía, porque sabe que dentro de sí existe el mismo potencial de egoísmo, manipulación y crueldad que antes condenaba. Imagina a alguien
que siempre se sintió la persona honesta. Criticaba a los mentirosos, se enorgullecía de su integridad, hasta que un día, en una conversación con su terapeuta, comprende que toda su honestidad estaba llena de omisiones convenientes. No mentía para engañar a otros, mentía para proteger su imagen. Ese día, algo muere dentro de él, la ilusión de ser diferente, y en su lugar nace algo más valioso, la humildad, una humildad tan radical que ya no necesita demostrar nada. Pregúntate, ¿cuántas veces has disfrazado de virtud lo que en realidad era miedo a verte igual que los demás? Segundo, la integración de la agresión. El integrado no teme su fuerza, ya no confunde la amabilidad con sumisión, ni el perdón con debilidad. Ha hecho las paces con su capacidad de decir no, de poner límites, de defender su espacio. Durante años, una mujer evitó cualquier tipo de conflicto. Se definía como empática, pero en realidad era una experta en tragar su rabia, hasta que un día, cansada de ser la paz de todos, permitió que su ira hablara, y descubrió que su enojo no era su enemigo, era su brújula. Desde entonces no grita, pero tampoco se calla, no busca agradar, busca ser clara, y aunque algunos la llaman fría o distante, su presencia impone respeto. Pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de temer tu propia furia? ¿A quién dejarías de complacer? ¿Qué límites te atreverías a marcar? Tercero, el fin de la proyección. Los que han hecho el trabajo profundo dejan de culpar al mundo por su sufrimiento. Ya no necesitan enemigos externos porque encontraron al verdadero adversario dentro de sí. El que proyecta ve reflejado su caos en los demás. Mi jefe me oprime, mi pareja no me entiende, mis padres me dañaron, pero el integrado empieza a ver el patrón invisible. Su jefe es su miedo al fracaso, su pareja es su necesidad de control, sus padres son su propio juez interno. Un hombre que se quejaba de tener parejas frías descubrió en terapia que él era el emocionalmente ausente. Había proyectado su desconexión en los demás para no admitir su incapacidad de mostrarse vulnerable, y cuando lo reconoció, algo cambió. Dejó de buscar culpables y comenzó a observarse con brutal honestidad. Pregúntate, ¿qué de lo que odias afuera sigue esperando ser aceptado adentro? Cuarto, la soledad del despertar. La integración no te hace más sociable, te hace más selectivo. Cuando dejas de actuar, pierdes afinidad con quienes viven de la actuación. Hay una soledad extraña que acompaña a quienes han hecho este trabajo. No es aislamiento, es depuración. Los falsos vínculos caen. Las amistades por conveniencia se disuelven. Ya no puedes fingir interés en conversaciones vacías ni soportar la superficialidad disfrazada de empatía. Una mujer que comenzó su proceso de integración notó que, sin proponérselo, las personas que siempre la llamaban para desahogarse empezaron a desaparecer. No porque ella la rechazara, sino porque su nueva energía ya no alimentaba el drama que las unía. La sombra integrada no se presta para juegos emocionales, y eso asusta. Pregúntate, ¿estás dispuesto a perder compañía con tal de conservar tu autenticidad? Quinto, la calma peligrosa. El signo final de quien ha integrado su sombra es una serenidad que no se puede fingir. No es pasividad, es poder en reposo. Su mirada es estable, su lenguaje medido, su energía contenida. Pero sientes que detrás de esa calma hay fuego. El ego interpreta esa tranquilidad como frialdad, pero no lo es. Es la paz del que ha peleado consigo mismo y sobrevivió. Del que ya no necesita demostrar que tiene razón ni justificar sus decisiones ante nadie. Piensa en esas personas que no alzan la voz, pero logran que todo el cuarto las escuche. Su autoridad no viene de imponerse, viene de haber hecho las paces con su propia oscuridad. Saben lo que son y lo que podrían ser si cruzan ciertos límites. Por eso no los cruzan, porque ahora tienen control, no represión. Pregúntate, ¿qué pasaría si tu calma dejara de ser debilidad y se convirtiera en poder? Quien muestra estas 5 señales ya no es un buscador, es un alquimista. Tomó el veneno que todos evitan y lo convirtió en claridad. Caminó por su infierno sin lámpara y al salir no trajo luz, trajo comprensión. Y eso es lo que la mayoría nunca entenderá. Porque el trabajo de la sombra no se hace para ser admirado, sino para dejar de necesitar admiración. No te hace más brillante ante los demás, te hace más real ante ti mismo. Así que la próxima vez que veas a alguien hablar de su despertar, no escuches sus palabras. Observa su energía, su mirada, su capacidad de sostener el silencio. Ahí, en esa quietud peligrosa, sabrás si realmente cruzó al otro lado. Después de recorrer estas señales, tal vez sientas una mezcla de miedo y reconocimiento. Una parte de ti quiere seguir escuchando y
otra quiere huir. Esa dualidad es la prueba de que tu sombra está despierta. La estás sintiendo ahora mismo. Esa incomodidad que se disfraza de pensamiento crítico. Ese impulso de defenderte, de decir, esto no aplica a mí. Ahí está. Esa voz que intenta mantenerte a salvo de ti mismo. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y lo que no haces consciente, te controla. Eso significa que todo lo que niegas dentro de ti, tus celos, tu arrogancia, tu deseo de poder, tu culpa, tu necesidad de ser amado, no desaparece cuando lo ignoras. Solo se vuelve más inteligente. Aprende a vestirse de virtud. Empieza a hablar el idioma de tu moralidad. Y pronto te convence de que eres una buena persona, justo antes de hacer lo contrario. Por eso el trabajo de la sombra no es un camino de sanación, es un proceso de honestidad brutal. La sanación llega después, como consecuencia, no como meta. Primero, la caída. Primero, el caos. Primero, la aceptación de que en tu interior también habita aquello que odias en otros. ¿Puedes soportar mirarte sin filtros, sin autoayuda, sin excusas, sin esa voz que te dice que todo pasa por algo? Puedes quedarte frente a tu propio reflejo interno y admitir que no eres solo el protagonista de tu historia, sino también el antagonista que sabotea el guión. La mayoría no puede. Por eso repiten las mismas lecciones una y otra vez, cambiando de escenario pero nunca de papel. Jung lo llamó el eterno retorno psicológico, el ciclo de repetir lo que no has comprendido. Y no se rompe con afirmaciones, se rompe con conciencia. La conciencia no es sentirte bien, es saber lo que eres, incluso cuando no te gusta. Es poder mirar tu rabia sin justificarla, tu manipulación sin esconderla, tu egoísmo sin adornarlo de amor propio. Solo así puedes integrarlo, porque lo que se integra deja de gobernarte. Cuando haces este trabajo, descubres una libertad que nadie te enseñó a buscar, la libertad de no tener que fingir, de poder estar contigo mismo sin querer escapar, de no temer tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu pasado. La libertad de saber que puedes sostenerte incluso en tus momentos más oscuros. Pero no confundas integración con resignación. Aceptar tu sombra no significa rendirte ante ella, sino dejar de pelear con lo inevitable. No se trata de justificar tu oscuridad, sino de hacerla consciente. Porque cuando la ves, pierde poder. Cuando la nombras, deja de dominarte. Y cuando la abrazas, se transforma. El verdadero trabajo interior no te vuelve más santo, sino más completo. No te eleva por encima de los demás, te devuelve al suelo, pero con los ojos abiertos. Ya no vives anestesiado por el autoengaño. Empiezas a moverte por el mundo con una serenidad que incomoda a los que aún necesitan drama para sentirse vivos. Has dejado de ser predecible, ya no reaccionas desde la herida, sino desde la comprensión, y eso te convierte en alguien que no puede ser manipulado, ni controlado, ni destruido por la opinión ajena, porque la peor guerra, la que librabas contigo mismo, terminó. Ese es el secreto de quienes han hecho el verdadero trabajo de la sombra. No buscan que los admiren, buscan que los comprendan, y aún así saben que pocos lo harán, porque la mayoría no soporta ver reflejada en otro la parte de sí misma que todavía mantiene oculta. Algunos te dirán que te volviste frío, otros que cambiaste, pero lo que realmente cambió fue tu nivel de conciencia. Ya no puedes amar de la misma forma, ni confiar ciegamente, ni entregarte a las mentiras sociales del todo está bien. Tu mirada se volvió más profunda, tu silencio más elocuente. Te convertiste en espejo, y los espejos no siempre son bienvenidos. Entonces te das cuenta de algo más inquietante. Tu sombra no era el enemigo, era tu guía. Te llevó al abismo no para destruirte, sino para devolverte lo que habías perdido. Tu autenticidad, sin máscaras, sin disfraces, sin necesidad de justificarte ante nadie. Y cuando entiendes eso, todo cambia. El miedo se vuelve curiosidad, la vergüenza se vuelve sabiduría. La oscuridad deja de ser una cárcel y se convierte en territorio sagrado, el lugar donde conoces la totalidad de lo que eres. Esa es la paradoja final. No puedes alcanzar la luz sin pasar por la sombra, porque la sombra es la puerta. El infierno que temías era solo la entrada al cielo interior que habías olvidado. Y cuando cruzas esa puerta, no te conviertes en otro, te
conviertes por fin en ti. Así que la próxima vez que alguien hable de sanar su sombra, obsérvalo con atención. ¿Se le nota la muerte en los ojos y la calma en la voz? ¿O sigue necesitando convencerte de que está bien? Esa es la diferencia entre quien ha hecho el trabajo y quien solo lo interpreta. El verdadero trabajo de la sombra no busca aprobación ni paz inmediata. Busca verdad. Y la verdad, cuando llega, no pide permiso. Te desarma, te desnuda, te libera. Y cuando finalmente la aceptas, descubres que no hay nada que perdonar, porque nunca hubo una batalla entre luz y oscuridad, solo una danza que siempre fuiste tú. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que alguna parte de ti despertó mientras escuchabas estas palabras, entonces no lo ignores. Tu sombra acaba de responder. Este canal no es un refugio de frases bonitas ni de espiritualidad superficial. Aquí hablamos de lo que duele, de lo que la mente teme mirar, de lo que la mayoría calla. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque una parte de ti está lista para comprender lo que otros aún niegan. Te invito a quedarte, a seguir explorando las profundidades de la mente humana, la psicología oscura y las dinámicas invisibles que rigen nuestras relaciones y emociones. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en esta comunidad donde el conocimiento no se adora, se integra. Déjame un me gusta si algo dentro de ti cambió su perspectiva y comparte este video con quien aún confunde la luz con la máscara. Tal vez, al hacerlo, enciendas una chispa de conciencia en alguien que todavía camina a ciegas. Recuerda, la verdadera transformación no ocurre en la superficie, sino en el fondo de tu propia oscuridad. Y si tienes el valor de mirarla, entonces ya comenzaste el trabajo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente consciente y mantente real.